Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tip de la semana. Hoy les quiero hablar acerca de useState y darles algunos ejemplos de uso. Pero primero, ¿qué es useState? UseState es un hook en React que nos va a permitir cambiar el estado de forma local de alguno de nuestros componentes. El estado lo podemos entender como la memoria del componente. Y es importante que sepan que el estado no se muta, sino que a través de alguna función lo vamos a actualizar. Como pueden ver aquí en la página de Code Sandbox, acabo de crear un nuevo proyecto en React. Y vamos a empezar creando un contador bastante básico para que entiendan el uso del useState. Lo primero que vamos a hacer en la parte superior de nuestro componente es importar useState. Y lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a importar useState desde React. Acá abajo vamos a establecer los valores de nuestro estado y lo vamos a hacer a través de un array de structuring. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a tener aquí una constante y dentro de esta constante vamos a tener un array con dos elementos. El primer elemento va a ser state, que va a corresponder al valor actual del estado. Y el segundo elemento se va a llamar setState, que esto va a ser una función que nos va a permitir actualizar y cambiar el valor del state. Luego vamos a decir aquí que esto corresponde a useState y vamos a definir un valor de inicio que va a ser 0. Vamos a hacer aquí un título. Se va a llamar contador. Y acá abajo vamos a tener el valor de nuestro estado actual. De esta forma. Así vamos a poder saber cuál es el valor que tenemos en el momento de nuestro contador. Nuestro contador empieza en 0, como lo pueden ver. ¿Y cómo vamos a aumentar y disminuir el valor de nuestro contador? Para eso vamos a crear dos botones. Vamos a crear un botón que va a hacer incrementar y lo mismo, pero un botón para disminuir. Obviamente no son funcionales. Y para hacerlos funcionales vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear aquí un onClick. El onClick nos va a permitir que a través de hacer un clic vamos a llamar a alguna función. En este caso vamos a llamar a setState. Entonces vamos a hacer aquí con onClick, vamos a hacer un arrow function, una función de flecha de la siguiente forma. Y vamos a decir aquí que setState va a cambiar el valor de state sumándole 1. Y lo mismo para disminuir, también utilizaremos el onClick, pero aquí vamos a disminuirle 1 al valor. Entonces de esta forma podemos aumentar y disminuir nuestro contador sin ningún problema. El siguiente ejemplo que les quiero mostrar es cómo crear un menú desplegable bastante básico con React utilizando useState. Para eso creé aquí otro proyecto con React y como pueden ver creé una nueva carpeta llamada Components. Dentro tiene los archivos CSS y JSX que me van a permitir manejar todo lo que es el menú y sus estilos. También tengo aquí adentro una carpeta SVG que va a tener las imágenes que van a servir para poder abrir y cerrar el menú. Ok, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es importar useState de la misma forma que lo habíamos hecho antes. Desde React. Listo. Ahora aquí abajo vamos a crear un contenedor que va a tener una imagen. Esta imagen la podemos encontrar dentro de nuestra carpeta SVG y se llama menú.svg. Como pueden ver, ya tenemos nuestra imagen del menú de hamburguesa. Acá abajo vamos a tener un nav que va a corresponder a nuestro menú desplegable.
y vamos a tener también una imagen, pero esta imagen va a corresponder al cierre del menú. Se llama close.svg. Listo, ya tenemos nuestras dos imágenes. Y acá abajo vamos a tener una lista con algunos elementos que van a corresponder a los típicos links que tenemos dentro del menú desplegable que nos van a llevar a las distintas vistas, como Home, About, Blog. Listo. Es un desastre, no se preocupen, ahora va a funcionar. Anteriormente lo que habíamos hecho era que dentro del botón le íbamos a dar un clic y ese clic tenía una función que vamos a llamar y que utilizábamos. Ahora lo que vamos a hacer es crear la función antes y luego solo la vamos a mandar a llamar. Para eso vamos a tener aquí, primero vamos a hacer nuestra constante con nuestros valores. El primer valor se llamará menú. Anteriormente esta constante se llamaba state. Y la verdad es que el nombre no importa mucho. Podemos poner el nombre que nosotros queramos, siempre y cuando el primero corresponda al valor actual y el segundo corresponda a la función que va a cambiar ese valor. Menú, set menú, state, set state y así, etc. Y luego esto corresponde a useState y vamos a definir el valor por defecto o el valor inicial que va a ser falso. ¿Por qué? Porque nuestro menú siempre va a estar cerrado por defecto y si nosotros queremos vamos a abrirlo, ¿ya? Entonces tiene que ser falso. Y acá abajo vamos a crear nuestra función que va a cambiar el estado de este menú. Para eso le pondremos showMenu y vamos a hacer una función de la siguiente forma. ¿Y esta función qué va a hacer? setMenu va a cambiar el estado de menú. ¿Cómo lo va a cambiar? Dándole el valor contrario que tenga actualmente. Es decir, que si el menú está abierto con un estado true, lo va a cambiar a falso y lo va a cerrar y así viceversa. Ok, ahora vamos a hacer aquí el onClick dentro de nuestras imágenes y nuestros botones de abrir y cerrar el menú. Y aquí vamos a llamar a showMenu. Vamos a hacer lo mismo para el botón de cerrar. Solo por buenas prácticas, recuerden siempre que el Alt debe llamarse aquí menú y aquí close. Listo, de esta forma, en teoría, si nosotros lo apretamos, estaría cambiando el estado. Obviamente aún no le damos ninguna funcionalidad, por lo que no se nota. ¿Qué vamos a hacer? Dentro del contenedor de la imagen del menú de hamburguesa, vamos a darle una clase para poder manejar el estilo en nuestro CSS. Pero esta clase va a depender del valor actual de nuestro menú. Si menú es verdadero, esto se va a llamar escondido. Esto se va a esconder. Es decir, que si el menú está abierto, el menú de hamburguesa no se va a ver. En cambio, si esto es falso, se va a llamar show header. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer aquí? Dentro de nuestro archivo CSS, vamos a darle a hidden, le vamos a dar un display none. Es decir, que se va a esconder. Si el menú está abierto, lo vamos a esconder y así sucesivamente. Obviamente ahora no se nota porque solamente los dos hacen la misma función, pero ahora vamos a esconder la X, no se preocupen. Y vamos a darle también al show header, le vamos a dar algunos estilos bastante básicos para poder entender. Por ejemplo, le vamos a dar un display flex. Diremos que está al final, un flex end. Y vamos a darle un padding de unos 20 píxeles para que no quede tan a la esquina y se entienda mejor. Listo. Ahora nos vamos a ir hacia el nav. El nav también tiene que tener ciertos estilos. El class name
y va a depender de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Si el menú es verdadero, va a tener un nombre, en este caso show menú. Y si el menú está escondido, también se va a esconder todo esto. ¿Listo? Como pueden ver, ahora sí se entiende mejor. Cuando abro el menú, se esconde el menú de hamburguesa y se muestra todo el contenido dentro del nav. Y si lo cierro, esto se esconde y solo queda el menú de hamburguesa. Vamos a darle un poquito más de estilo para que esto quede más ordenado y se vea mucho mejor. Y le vamos a dar aquí al show menú. Le vamos a dar un display flex. Y le vamos a dar un tamaño con un width que va a ser de 75. Un height del 100%. Lo vamos a poner aquí con... Lo voy a abrir para que lo podamos ver que estamos haciendo los cambios. Le vamos a dar un background color con un color bastante clarito que es el F6, F4, FC. Como pueden ver aquí cambia un poco, es otro color. Vamos a dar un top 0 y un left 0 porque si se fijan queda ahí un espacio. Un position fixed. Y la X desapareció, no se preocupen, ahora la vamos a mostrar mejor. Dentro de la X vamos a darle un class name que se va a llamar close menu. Ya esta lista le vamos a poner también una clase que se va a llamar links nav. Listo. A los links nav le vamos a quitar estos puntitos de lista. List style none. Y al close menu, creo que se llamaba, sí, close menu, le vamos a dar un position fixed. Listo, aquí un padding de unos 20 píxeles. Listo, ya esto le vamos a agrandar un poco la letra con un font size de 1.2 rem para que sea un poquito más grande. Listo. Y como pueden ver, aquí ya tenemos un menú bastante funcional. Obviamente aún no tiene la funcionalidad de llevarme a distintas pantallas porque no lo hemos hecho, no tenemos en el componente las otras pantallas y eso ya tendría que ser otro tip de la semana porque tendríamos que hablar de cosas, por ejemplo, cómo manejar la navegación dentro de nuestro proyecto de React. Entonces, de esta forma, ustedes pueden manejar sus estados de forma local en sus componentes. Cuéntenme también si les interesa más temas sobre React y también si les gustó este tema, qué más les gustaría saber en un próximo tip de la semana. Espero que este les haya servido y que les ayude también en su carrera como desarrolladores. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.